Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo una entrevista con una abogada muy buena de Valencia y vamos a hablar sobre la Ley Integral de Violencia de Género. Esa ley que tanta polémica ha generado, pero vamos a intentar tratarlo desde la máxima objetividad posible, porque sí que es cierto que más allá de opiniones hay ciertos hechos que cualquier persona que entienda el español y haya leído la ley entenderá. Cosas como que no es inclusiva, es decir, esta ley no es que proteja a las mujeres, sino que protege única y exclusivamente a las mujeres heterosexuales que sufren un tipo de violencia por su pareja o expareja hombre. Esto porque se supone que es un tipo de delito, tipo de violencia que afecta única y exclusivamente a las mujeres sin demostrarlo. Que no digo que no exista, que es diferente. Una cosa es que no se demuestre y otra cosa es que no exista. Por supuesto que existe el machismo, pero hay que demostrarlo antes de juzgar a una persona, ¿no? Y antes de agravar una condena, ¿no? Entonces, no están incluyendo a las mujeres homosexuales, por ejemplo, porque se presupone que no pueden haber sufrido un tipo de violencia machista dentro de de una relación. No están incluyendo a los hombres homosexuales, no están incluyendo a los hombres heterosexuales y los mecanismos de protección no se están aplicando para todos. Luego también hay gente que defiende que es anticonstitucional porque se salta el principio de igualdad ante la ley, ya que en un mismo delito a un hombre le van a juzgar de forma más grave que a una mujer por haber hecho lo mismo. En resumidas cuentas, es un tema que mucha gente conocerá, pero bueno, también hay mucha gente que no. Pero bueno, he tenido la oportunidad de hacerle una entrevista a esta experta en la materia y creo que es un tema bastante interesante porque hay una asimetría legal y me parece importante mencionarlo también porque es un tema, ha sido un tema polémico y creo que podemos aportar algo. Al fin y al cabo, lo único que quiero dar es un mensaje de igualdad ante la ley. Por supuesto, una igualdad de derechos y libertades y oportunidades, que eso ya lo sabemos. Sé que igual hay gente que ve este vídeo e intenta etiquetarme en un partido o en otro, porque hoy en día la gente encasilla muy rápido a las personas. Yo no he venido aquí a representar a ningún partido político, a mí me dan igual, la verdad, yo no voto a nadie. Yo, quien me siga sabrá que yo de hecho estoy en Inglaterra, que yo, yo soy feliz con mi vida. A mí la verdad que la política no me interesa. Y nada más, simplemente, bueno, estoy relacionado con el tema de votar. Sí, conozco a un abogado que también mucha gente conocerá que se llama Rubén Gisbert, que, bueno, que es valenciano también, por cierto. Y él básicamente defiende que en España no hay una democracia, sino que hay una partidocracia, un estado de partidos, porque no habría representación política, una separación de poderes, demás, y que la solución que él propone es una abstención activa, es decir, o sea, que la gente no vote y manifestarse activamente por eso. O sea, yo simplemente lo digo porque se ha hecho bastante conocido. Me parece un tío muy informado, bastante lógico en general. O sea, que no digo que se pueda, y seguro que se equivoca como todo el mundo. Y ya os digo, yo tampoco sé de política lo suficiente para poder decir si lo que dice él es mejor o peor que otros mensajes que se dan. Simplemente lo digo para la gente que quiera votar y que sí que esté metida, ¿no?, en estos temas de política, para que antes de votar, como consejo, que se vean algunos de sus vídeos, lo que él propugna y tal, y que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero bueno, eso es otro tema aparte que no tiene nada que ver y del cual yo tampoco quiero hablar porque tampoco sé de política. Así que nada, no me enrollo más y empezamos con la entrevista. Mar, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, encantada de hablar contigo esta tarde. Igualmente. Cuéntanos un poco, bueno, quién eres y qué te has dedicado como abogada para que la gente te conozca, ¿no? Bueno, yo soy abogado especialista en derecho de familia, matrimonial, en el área civil del derecho de familia. Soy abogado de la Rota, eh, porque tramitamos también las nulidades eclesiásticas. Y bueno, y llevo 38 años dedicándome al derecho de familia en 38 Valencia. años. En Claro, es que España, en Valencia. Ujú, dime. por eso, o sea, tenía entendido que tenías mucha experiencia en el tema, en este Ujú, tema, y por eso he decidido contactar contigo, porque digo, joder, es una ujú, experta. Ya sabes, vamos a hablar de la Ley Integral de Violencia de Género y ujú. quería empezar pues, básicamente por el principio. ¿Cómo surge esta ley y por qué? ¿Por qué surge? Bueno, esta es una ley de 2004
y es una ley que intenta dar solución a un problema que existía y que sigue existiendo en cuanto a, bueno, pues a los atentados que hay contra mujeres, ¿eh? En el seno de lo que es una pareja, una crisis sentimental o de pareja, ¿eh? Entonces, bueno, surge esta ley que es una herramienta en sí que alcanza una serie de, bueno, pues de ámbitos, que es el ámbito penal, el ámbito civil, el ámbito administrativo, e intenta dar soluciones para paliar esta lacra social que realmente es una evidencia que existe. Lo que quería comentar también es, bueno, de qué trata la ley en sí, o sea, qué es lo que se dice en ella, básicamente. La ley es una ley, como te digo, técnica, que parte de un reconocimiento de la situación de hecho que existe en nuestro país. Y ya te digo que es una ley técnica que va dirigida pues, a los ámbitos, sobre todo del derecho penal, y que luego tiene una grandísima influencia y trascendencia en el ámbito civil, en el caso de las rupturas y de cómo se regulan las medidas civiles de estas parejas que tienen un problema de violencia de género. Y luego también en el plano administrativo. Luego se ha ido desarrollando esta ley, lógicamente es una ley que primero comienza, pero luego lo importante es también cómo se ha ido desarrollando esta ley. De tal manera que las víctimas de violencia de género pues tienen unas medidas de protección tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo, y luego en el ámbito civil pues también tienen un tratamiento diferenciado a cualquier otra mujer, en este caso, que no fuera víctima de violencia de género. Es importante, yo creo, que destacar a quién va dirigida esta ley. Esta ley va dirigida exclusivamente a mujeres que hayan tenido un proceso de violencia o un episodio o varios episodios, porque también existe este delito continuado o este maltrato habitual, eh, que sea infligido por sus parejas presentes o pasadas. Es decir, que Mm, tiene que haber una vinculación sentimental entre el agresor y la víctima. que se da en el ámbito de la pareja es pareja, una análoga relación de afectividad. Exactamente. Tal. Es decir, Sí, el sí. hecho de que un hombre le pegue a una mujer porque al quitarle el bolso en la calle le robe el bolso, le quite el bolso y le dé un empujón, eso no es violencia de género, ¿eh? Mm, La violencia de género siempre parte de la característica de dominación o de situación de poder que tiene un hombre sobre la mujer en el ámbito interno de lo que es una pareja, claro, aunque esa pareja ya esté rota o no hayan convivido, pero hayan tenido una vinculación sentimental o personal, ¿eh? claro. Y este es uno de los, bueno, de los problemas, ¿no? Porque es por lo que es tan polémica esta ley, porque al ser única y exclusivamente para mujeres, no estás incluyendo eh, ni a hombres heterosexuales, ni a hombres homosexuales, ni siquiera a mujeres homosexuales, porque se presupone que se supone que es un tipo de delito distinto, ¿no? Ah, Sí, efectivamente. De hecho, fue muy polémica y sigue siendo polémica. O sea, sigue existiendo debate acerca de esto. Efectivamente, esta es una ley que no se puede aplicar por supuesto, al hombre que es maltratado por la mujer, aunque tengan una relación sentimental. No se puede aplicar a las parejas homosexuales, ni de hombres ni de mujeres, porque en el caso de hombres la víctima sería un hombre y por lo tanto no estaría protegido, y en el caso de parejas homosexuales pues lesbianas, tampoco, que sean mujeres, tampoco protegerían a la mujer maltratada, porque quien la maltrataría sería una mujer, no un hombre. Solamente están protegidos los transexuales, las personas transexuales, que si están debidamente ya pues reconocidas y han hecho todo el proceso, eh, incluso esté inscrito ya en el registro civil el cambio o esté en proceso de ser inscrito, entonces sí que podría bueno, pues afectarles en beneficio o en contra, en función de si el sexo ya es femenino o masculino, les sería aplicable esta ley. Por lo tanto, evidentemente, la primera discusión que surgió cuando sale esta ley es que es discriminatoria, porque parte de claro. una premisa
premisa plantea un escenario en el que ya se le supone al hombre una parte de una gradación superior al mismo delito que cometiera la mujer en el ámbito penal, por ejemplo. Claro, es que ese es de ahí donde surge la polémica, porque un mismo delito, en función Ujú, de si lo ejerce un hombre o una mujer, va a ser ujú, agravada la pena simplemente en función del sexo del agresor, sin demostrar ujú, que el móvil del delito, porque una de las cosas que se presupone en la ley es que es un tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlas, de ser ujú, mujeres, pero no se ujú, demuestra que es el móvil del delito. Para eso tendría que hacerse un ujú. estudio psicológico que demostrase que esa es la razón que lleva a cabo ese acto, ¿no? Sí, un poco para entender esto, porque realmente ya te digo que la controversia existió y a pesar de todo lo que hemos andado, sigue existiendo. Lo que se hizo fue crear otro delito. Es decir, tenemos un delito de violencia familiar, de violencia doméstica, que es el delito que se comete en el seno de la familia, que son unos delitos que tienen su propio tratamiento, y lo que se creó es el delito de violencia de género, que es el que va exclusivamente protege a las mujeres cuando son maltratadas por un hombre, ¿vale? Que ha Ujú. sido o es su pareja sentimental. Esto, bueno, por supuesto, se intentó que fuera declarada inconstitucional la ley o algunos artículos. Esto no fue así. El Tribunal Constitucional la declaró constitucional y por eso tenemos la ley que tenemos. Claro, Pues quiero decir, el se declaró debate, constitucional, pero claro, o sea, el principio de claro, igualdad ante la ley, bueno, claro, claro, pero el debate sigue. Hasta tal punto claro. sigue que, claro, el derecho de familia en el ámbito penal, que es muy rico y que está permanentemente fluyendo y dándose situaciones, de hecho, bueno, pues diariamente, daba ocasión a diferentes opinioes de tribunales que pues, consideraban pues, lo que tú estás diciendo, y es que a lo mejor esta ley se está basando en la intencionalidad, se está basando en la dominación del varón sobre la mujer. Pero en este caso concreto pensamos que no ha habido una dominación, pensamos que sí, que ha habido un maltrato, pero no ha habido una denominación y por lo tanto es violencia doméstica, no es violencia de género. Y se daban sentencias de absoluciones u otras que no, que aplicaban la ley. Entonces hay una sentencia muy interesante del 2020 del Tribunal Supremo, del Pleno, que sienta jurisprudencia, que es interesante porque precisamente es una lucha, es una pelea entre una pareja, hombre contra mujer y mujer contra hombre, los dos. Los dos se pegan, los dos se agreden y en la audiencia provincial de Zaragoza, porque este es un procedimiento que se tramitó en Zaragoza, los absolvió a los dos. Revisado este procedimiento en el Tribunal Supremo, en casación, el Tribunal Supremo dicta una sentencia del Pleno, que son cuando crean jurisprudencia, y dicen no, se ha equivocado Zaragoza y tenemos una ley de violencia de género que hace que el varón este hecho esté condenado y esté condenado por violencia de género, por la ley de violencia de género, y la mujer tiene su tipo, que es la violencia doméstica, y es condenada por violencia doméstica. Mm. De tal manera que un mismo hecho, un mismo hecho entre el hombre y la mujer, y en esta sentencia se evidencia clarísimamente la diferencia de tratamiento a uno y a otro, que Sí, provenía de una sentencia absolutoria de la audiencia de Zaragoza, pero que el Tribunal Supremo establece y fija el criterio a partir del cual tiene que aplicarse la ley de violencia de género, con independencia de ese estudio psicológico que tú comentabas o de estas otras consideraciones. claro, De es que tal yo lo digo manera, porque, a ver, realmente si esta ley se supone que persigue estos casos de machismo, eh, uh-huh, lo primero digamos que no es correcto es que simplemente se aplique en los casos en el que la violencia la ejerza el varón sobre una mujer en esa relación, ¿no? Porque una mujer, por ejemplo, homosexual o un hombre homosexual también puede ser machista o puede tener un móvil machista. Habrá mujeres machistas y bueno, hay mujeres machistas también, ¿no? Y, y no se estaría aplicando esa ley, porque no se estudia que psicológicamente la razón sea esa, ¿no? En concreto.
Es Porque así. las únicas formas de saber si realmente una persona es machista, racista, homófoba, lo que sea, sería o mediante un estudio psicológico que demostrase eso, o mediante o sea, que esa persona reconozca voluntariamente que ese ha sido el móvil, ¿no? Claro, es que la cuestión de esta ley es que lo que hace es comernos toda esa etapa, toda esa fase en la que se investiga esto, no, sino que se parte de la base de que el hombre tiene una posición de dominación. Entonces ya Mm, no necesitamos probarlo, ya no se claro. necesita probar. Directamente ya la ley te lo establece así. Y ya te digo que ha habido mucha controversia y desde luego el debate social sigue existiendo. Me gustaría añadir una cosa con respecto a la ley. Es cierto que los juristas que se dedican al derecho penal, que no es mi materia es el derecho civil, es la influencia que tiene esta ley en las medidas civiles, en las causas, en las crisis matrimoniales, que es en lo que yo trabajo todos los días. Sí que es cierto que cuando lees a los y escuchas a los juristas que se dedican al derecho penal, lo que te dicen es que a través de la legislación vigente, tú también puedes conseguir, aplicando las circunstancias modificativas que todos los delitos tienen, puedes conseguir que a una mujer que le ha pegado a un hombre o que ha lesionado a un hombre consiga la misma pena que tendría la mujer a través de la violencia de género. ¿De acuerdo? Es decir, por eso cuando se crea la ley, lo que decían los juristas es que no hacía falta, porque ya habían instrumentos suficientes en el derecho penal como para conseguir estas condenas más graves para quien ejerza este tipo pues, de machismo, de dominación y de daño. Es decir, que esto se puede conseguir y que si la víctima es un señor, es un varón, también lo puede conseguir. Hay instrumentos en el Código Penal para con el juego de las modificaciones de la pena, irte siempre a los grados máximos, de tal manera que aplicando la violencia de género en los grados mínimos y la de violencia doméstica en los grados máximos, se puede conseguir la misma condena. Es decir, que es posible. La ley de violencia de género lo que hace es allanarnos el camino, que no tengamos que hacer, porque los que hacen llevan este tipo de procedimientos no tengan que desgastarse en esa primera fase, porque ya la ley se lo da. Los delitos que incluyen que abarcan la violencia de género no solamente son las lesiones, son las amenazas, son las coacciones, es decir, que hay una gradación de delitos. Lo que sí que te hace la ley de violencia de género es que lo que en cualquier en otra situación sería considerado una falta, por ejemplo, de amenazas o de coacciones, en violencia de género pasan a delito. Es decir, directamente es un delito. Es una manera de agravar cualquier conducta del hombre contra la mujer en relaciones familiares o en relaciones sentimentales. Ni siquiera hace falta que hayan convivido juntos, sino que tengan una relación sentimental. O sea, esto es en sí en lo que consiste la ley de violencia de género. Eso en la parte penal, en la parte de los delitos. Y luego tiene todo un ámbito, una parte que quizá es menos vistosa, pero es toda el encargo que se le hace a la administración para que protejan a estas víctimas. Y esto, que es algo loable y que es algo estupendo que es algo muy positivo, pero al final lo que sí que está pasando es que hay una cierta profesionalización, de tal manera que hay mucha gente que trabaja por y para pues la violencia de género. Y también hay mucha gente que vive ya de la violencia de género. Con lo cual, al final, es casi una institución Claro, es que, que como te digo, que se ha profesionalizado. Eso también hace que en las discusiones en las sociales, las que tenemos en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, pues al final el que no se posiciona en el lado de la violencia de género y la apoya, se considera machista. Con lo cual al final estamos yéndonos a unas lecturas maniqueas de lo que es, bueno, pues la realidad, que es mucho más gris, que no son números absolutos, no son lamentablemente, sino que hay están imbrincadas un montón de situaciones y de
bueno, pues de circunstancias que pues deberían ser tenidas en cuenta y que no lo son. Y Claro, es quien no que, las apoya, pues claro, pues entonces está cometiendo, ¿no? Pues casi un delito claro, como porque si no fuesen, entiende, no claro. entiende esa visión de la violencia de género. Es que es lo que estabas diciendo, que si parece que si no estás a favor de esta ley te consideran machista, cuando lo que estás diciendo es todo lo contrario, es un mensaje de igualdad, simplemente está diciendo que se demuestren los móviles de los delitos reales, o sea, lo que mueve a que una persona haga cometa esos delitos, ¿no? Es un móvil, o sea, lo que estamos diciendo creo que es un mensaje científico, de análisis, más que es un mensaje mucho más igualitario de lo que defiende mucha gente, de hecho, Sí, ¿verdad? no Lo sé. que pasa es que la tendencia en estos momentos es la que es. De hecho, la última ley que ha salido ahora de diciembre, del mes de este diciembre pasado, que es una ley importante. Cuando hablaba antes de que hay gente que vive de la violencia de género, claro, la violencia lleva una serie de ayudas que son entendibles cuando son necesarias, claro que sí. Pero fíjate, esta ley, para tener el estatus de víctima, también considera que estés pensando denunciar. Es decir, no que haya presentado una denuncia, aunque no haya sentencia o no esté resuelta, eh, no que esté condenado, por supuesto, la otra parte, o sea, el varón, sino que estés pensando en denunciar. Si estás pensando en denunciar, pero todavía no has denunciado, también tienes consideración de víctima. U Qué fuerte, otra, ¿no? que me parece más grave. Pero Si hay ya sí, sí, esa ley, puedes cobrar, claro, claro, puedes obtener ayudas porque el económicas. estatus de víctima, claro, el estatus de víctima te da acceso a una serie de medidas de protección que son, claro, que son las que están pensadas para proteger a las víctimas, claro que sí. Pero, por eso decía que la ley se hizo en el 2004, pero el desarrollo de esta ley nos lleva a situaciones como la que te estoy comentando. La segunda circunstancia que a mí me parece más grave todavía que esta, ¿eh? es que habiéndose presentado denuncia haya sido archivada. Vamos a ver, es que si ha sido archivada, si ha sido archivada o si ha sido absuelto, es que no, es que no estás considerada como, no es que no haya sido valorado, es que ha sido valorado y ha sido valorado que no eres víctima. Vamos, no es que no eres víctima, no, porque por esta ley ya lo eres, que no se produjo esa agresión, porque de hecho el denunciado, como decimos, ese procedimiento no ha prosperado. Entonces, pues claro, son medidas que te facultan para tener condición de víctima, tener una serie de, bueno, pues de ayudas económicas, por ejemplo. Esto motiva que, bueno, pues que se pueda dar algo que existe en derecho, que existe en derecho porque existe en Sí, el que derecho, mucha gente abuse, claro, que es el abuso de abuse poder. derecho, Sí, claro. eso que está Y proscrito utiliza. en nuestro sistema legal y que además es algo de sentido común, pero bueno, pues es algo que Hay mucha lamentablemente gente que utiliza también la ley en su beneficio. mira, ahora Es- ya hablando de lo que se trata, ahora hablando ya de lo que es la materia en la que yo trabajo todos los días, que son las materias civiles. El hecho de tener, de estar inmersa en una violencia de género hace que automáticamente no pueda establecerse una custodia compartida, por ejemplo. Hace que automáticamente puedan los progenitores, o sea, los varones que son padres, no tener derecho a visitas. Como no te dan la custodia compartida y automáticamente es una custodia materna, el uso del domicilio familiar sí o sí se le va a adjudicar a la víctima. Y eso conlleva también, lógicamente, unas pensiones económicas. Quiero decir, Pero hay esto sin demostrarlo, ¿te refieres? esto por el simple hecho de que haya una denuncia, Por el por el simple hecho simple de denunciar. Es que es de muy fuerte. denunciar, Es por el que simple hecho de denunciar. Claro, ¿esto qué es lo que hace? Pues que haya, pues que se produzca la picaresca, y que se produzca el mal uso de estas medidas en beneficio de gente que no lo merece, pero que automáticamente obtiene un resultado judicial. Es decir, estas medidas son fantásticas
fantásticas bien usadas. Las medidas, no estoy hablando de la ley que la hemos comentado antes, estoy hablando de lo que son las medidas. Las medidas civiles son medidas que tienen mucho sentido, muchísimo sentido, porque si yo estoy defendiéndome de alguien que me ha atacado y que como soy esposa o madre, y estoy defendiéndome de alguien que me ha agredido o que me ha amenazado, pues es normal que yo no pueda llevar una custodia compartida que implica una comunicación fluida para resolver el día a día de unos hijos. El problema es que al no darme la custodia compartida, lo que me dan obligatoriamente por Ministerio de la Ley es el domicilio familiar y además la pensión alimenticia. Con lo cual alguien pues que desee un domicilio, que desee luchar por una custodia y que sepa, porque además en estos momentos en los tribunales pues la custodia compartida es lo que hay, es la medida, bueno, el estándar, bueno, pues tiene ahí una brecha por donde meterse y en el caso de que no sea cierto, pues hace muchísimo daño. Y esta es la realidad. Entonces, por eso te digo que la ley es la que está en un momento, es la que se dictó en un momento, pero cómo se ha desarrollado esa ley y la influencia que tiene y que está teniendo en el día a día de las personas, pues es importante. Con Mm. independencia, y vuelvo a decir, de que cualquier medida que vaya encaminada a la protección de la integridad física, moral y psicológica de una mujer es importante, pero igual que defender la de la mujer, como la de la mujer, la del anciano que vive en el seno de una familia que también es Sí. maltratado, del hijo, del pequeñito, es decir, de los menores, de los incapaces. Entonces, todas estas personas están protegidas por la ley de violencia doméstica, pero no por la ley de violencia de género. Hay juzgados que se crearon por esta ley, se crearon juzgados específicos Los bueno, pues cuidados de la para, mujer, ¿no? claro, los juzgados de violencia sobre la mujer, que tratan exclusivamente de estos temas, y los demás vamos a los juzgados de familia ordinarios o a los juzgados de primera instancia ordinarios. Pero es tan Por fácil como que los procedimientos de protección sean inclusivos para todos los que se demuestren que han sufrido lo mismo. Pero es que no se está haciendo así. Y también tenemos números como el 016, que es para asistir, ¿no?, a las víctimas de violencia de género, como lo mismo, como un tipo de violencia específica, pero que si no están demostrando que sea un tipo de violencia específica, están partiendo ya de una base que no están demostrando. Que es que mucha gente, o sea, esto no es, yo no es que esté negando ni nada, porque hay mucha gente igual se cree que la gente que critica a lo mejor la ley integral de violencia de género es porque, bueno, es lo que hemos dicho antes, ¿no? O porque es machista o porque está negando estos casos. No, es que no se trata de negar, se trata simplemente, yo no niego que haya gente que haya hecho eso por machismo, por supuesto que sí. Simplemente estoy diciendo que se tienen que demostrar para saber en qué casos sí y en qué casos no. Porque si no, es lo que tú has dicho antes, que es una ley discriminatoria. Eh, que hay gente que a lo mejor intenta argumentar es que es discriminación positiva, pero es que eso tampoco lo pueden demostrar. Muchas veces los móviles de los delitos puede ser dinero, puede ser celos, puede ser... Hay muchísimos distintos tipos de móviles, hay infinitos, y que sea justo que sea por el hecho de ser mujer y que eso venga por una cultura, por una educación, ¿no? Heteropatriarcal, blanca, diestra, o lo que... Pues por eso nos vamos ahí a lo que antes he comentado, que es la profesionalización de lo que sería el feminismo, que hace que nos sitúen a todos los que no entendemos esta manera de tratar el problema como machistas. Eh, y a mí la ley, con todas las herramientas que da, es que me parece muy buena, pero me parecería muy buena para mucha más gente, me parecería muy buena en el seno familiar. O sea, me parece muy bien que que los procedimientos se vieran todos en un juzgado específico. Me parece muy bien, me parece muy bien todas las medidas que hay, que también existen por vía penal, pero tienes que hacer un camino o un recorrido mucho más largo y no automático como es el que ofrece la ley de violencia de género, que está muy bien porque realmente de verdad que es un problemón el que existe con esta lacra social, sin ninguna duda. Pero es que los otros también existen.
los otros Sí, también existen. pero es que aquí lo que se está diciendo es eso, que es un tipo de violencia específica y eso es lo que se tiene que demostrar, porque es que dicen también, es que, bueno, se hace así porque generalmente son los hombres los que, o sea, porque hay más mujeres muertas a manos de hombres que hombres muertos a manos de sus parejas mujeres, ¿no? Pero es que el hombre en sí, en general, tiende a hacer más delitos. O sea, tú te metes en la INE, ¿no? En el Instituto Nacional de Estadística, es que tengo aquí, o sea, en delitos por coacciones, por amenazas, por lesiones, por robo, es que es el hombre, pero muy desproporcionadamente gana en casi todos los delitos a la mujer. Entonces, el ver esto desde una perspectiva de que el hombre está haciendo esto contra la mujer, ¿no? Es que es una perspectiva muy sesgada, o sea, la realidad es mucho más amplia. Es que el hombre generalmente es así para todo, para otros hombres también. En la calle, por ejemplo, es- se matan más a hombres que a mujeres en los ataques callejeros, ¿no? No se producen más ataques callejeros. Tal. Y yo es que soy de la opinión, sinceramente, de que ni la bondad ni la violencia, porque claro, violencias hay muchos tipos de violencia, hasta la violencia física, sin ninguna duda, que hace falta un vigor físico, pero hay una violencia también, bueno, pues psicológica o emocional, que también está, que no hace falta ser fuerte para poder, ser fuerte físicamente para poder ejercerla. Yo soy de la opinión de que ni la violencia, ni la bondad, ni la maldad Claro, pero es que pertenecen a lo un que tú dices es que la violencia género. psicológica también seguro que hay muchísimas mujeres que ejercen hacia sus maridos también, por ejemplo. Bueno, pero es que solo tenemos nosotros, desde luego en el despacho, tenemos a varones, bueno, pues con verdaderos problemas psicológicos, tenemos a varones que están, que han sido agredidos físicamente y ellas condenadas. Tenemos que eso también existe. Lo que pasa es que eso no tiene visibilidad realmente. Realmente Claro, no y si tiene te visibilidad. fijas, si es maltrato psicológico, porque supongo que también es porque se cuesta más de demostrar, ¿no? Un maltrato psicológico. Sí. Pero realmente es lo mismo que demostrar que una persona es machista o no, porque es psicológico igual. No, el maltrato psicológico realmente es muy difícil de demostrar y además para que pueda prosperar tiene que haber un elemento fundamental que es el estrés postraumático, es decir, es lo que te queda después de ese maltrato para que se pueda acreditar que efectivamente ha habido un maltrato. El maltrato de todos ellos es el más canalla, porque ese no siempre se puede acreditar y no siempre se puede defender. O sea que, y ese es un maltrato que tiene capacidad de ejercerlo pues cualquier persona, con Ujú. independencia del género que tenga. Claro, también hay mucha gente que dice, bueno, es que los hombres generalmente son más fuertes que las mujeres, entonces por eso se protegen más, pero es que estamos hablando de que en un mismo delito con las mismas lesiones, ¿no? Con las mismas, tú lo habrás visto, ¿no? Que con lo mismo. Bueno, es lo que hemos comentado, es la sentencia del Tribunal Supremo que te he comentado de Sí, diciembre. sí, sí, sí. Un hecho en el que los dos están agrediéndose mutuamente tiene un diferente resultado, tiene una diferente condena, Claro, más grave la de la mujer, claro, ese es el que estamos hablando. ya, igual otra cosa que también es interesante, que mucha gente también lo ha preguntado, el tema de la presunción de inocencia, ¿no? Que muchas veces se salta, ¿no? Que muchas veces se Bueno, está... la presunción de inocencia, claro, fíjate, eso es lo que te estaba comentando antes con respecto a las medidas. Vamos a ver, la presunción de inocencia sí que se sigue manteniendo, o sea, no en la ley, sí, pero sí que se sigue manteniendo luego en la aplicación de esa ley en los tribunales. Es decir, que a nadie, o sea, que sí que se va a argumentar, si no hay pruebas, pues evidentemente no van a condenar a alguien. Está la presunción de inocencia, claro que sí. El problema es que como con esta ley y todas las que lo van acompañando, se parte de una protección hacia la víctima, todas las medidas empiezan a funcionar no desde que has denunciado, o sea, no decimos ya desde que te han condenado, no ya desde que has denunciado, sino desde que empiezas a pensar que podrías denunciar. Entonces ya eres víctima, ¿no? Entonces, Tiene, entonces, claro, entonces, claro, a partir de que yo ya empiezo a pensar que denuncio o denuncio, ya tengo una serie de medidas de protección que
implican a terceros. No solamente me implican a mí frente a él, porque claro, si nos implicaran solamente al varón y a la mujer y dicen, oye, pues me van a poner una orden de protección que no te vas a poder acercar. Bueno, pues no pasa nada, no me acerco a ti y no pasa nada. Ya me esperaré al juicio a ver qué es lo que ocurre en mi juicio, si me condenan o no me condenan. Ya alegaré yo lo que tenga que alegar, si soy varón. El problema es que en las medidas, claro, eso conlleva una separación judicial, y en esas medidas ya se van a adoptar una serie de medidas en relación a los hijos y patrimoniales y económicas, que ahí no hay presunción de inocencia. Ahí se está partiendo de esas medidas que para proteger a esa víctima, que luego será o no será, luego saldrá absuelto o será condenado, pero que ya se le van a otorgar precisamente para evitar que pueda haber males mayores, pero que Mm, afectan a terceros, afectan a hijos, afecta a patrimonio, afecta, bueno, pues a la economía, claro. por tanto, O mucha sea, trascendencia. ¿Cómo O sea, definirías que la así rápidamente el tema, la presunción de inocencia para que la gente lo entienda básicamente? Es que se presupone que todos no, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ya ya es está, esa, no hay tal más, cual. es esto, Vale, lo claro. digo porque hay gente igual que no está metida en el tema de derecho y a lo mejor no lo sabe o lo que sea. Pero Hay en derecho, básicamente, o sea, en derecho es algo hay algo que es el principio de legalidad, y es que nadie puede ser, en el ámbito penal, nadie puede ser condenado por un hecho que no esté específicamente sancionado en el Código Penal y que luego lo haya efectuado. Entonces, si yo no lo he efectuado y tú no demuestras que yo que he cometido este delito, pues el principio de la presunción de inocencia, por supuesto que existe. claro, Hay determinados principios que siempre son aplicables, como es, por ejemplo, pues en caso de duda, el principio de la presunción de inocencia. En caso de duda, el principio pro reo, es decir, se facilita, cae el beneficio en el posible delincuente. El principio prooperario, es decir, siempre se tiende a proteger al más débil, pues se va en los casos sociales al operario, al obrero, es decir, en caso de duda, claro, no se va a condenar a un inocente, ¿vale? mm, Entonces, en claro, caso de duda, lógicamente, verán este tipo de principios, claro que sí. claro. Es que lo más científico es eso, si algo no se puede demostrar, no existe. De cara, que a lo mejor puede existir o no, pero mientras no se pueda demostrar, no podemos considerarlo como que existe, porque si no estás o sea, estarías diciendo que, o sea, que cualquier cosa puede ser Claro, válida. claro. Puedes adjudicarle un delito a cualquier persona. Por supuesto que no, porque para eso Claro, está el sistema luego penal, que es un sistema garantista, es un sistema que te va a permitir probar en la medida de lo que tú tengas, de las posibilidades o de cómo hayan sucedido los hechos. Pero es que este no es el tema. O sea, tú eso luego lo vas a poder probar. El tema es cómo arranca la situación. Y la situación arranca diferenciada de inicio. O sea, de inicio hay cosas que no necesitas probar, ya, ni te molestes en probar, y es que no eres machista, por ejemplo, o que no has tenido una dominación contra tu pareja. No lo intentes probar, porque eso la ley lo resuelve. Directamente esa primera fase la avanza, con lo cual ya te posiciona bueno, pues en una posición agravada de los hechos. claro. Ese es el problema. Porque básicamente en lo que se basa la ley, que es algo que también tengo entendido que se basa en reproducir un derecho penal de autor, que esto a mí, o sea, se me pone la piel de gallina a veces cuando lo pienso, porque es exactamente lo mismo que hacían con los negros antiguamente, cuando un mismo delito en función de si eres blanco o negro, a lo mejor a un blanco le ponían una denuncia y al negro a lo mejor lo mataban. Mm. Ujú. O sea, un mismo delito, pues antes hacía discriminación por raza, ahora se está haciendo por sexo, Ujú. en otra Sí, escala. O sea, pero te digo, ya te comento que el Tribunal Constitucional esto le ha dado carpetazo. Es decir, que lo podemos seguir comentando como tertulia, y porque es, bueno, porque es legítimo, ¿no? que critiquemos incluso la legislación y las resoluciones judiciales. Pero lo cierto es que en estos momentos está vigente. sí, ya, bueno, está vigente de momento, claro. También está el tema de, bueno, que se dan muchas veces charlas en institutos respecto a esta ley, y es algo que yo también, a mí me ha pasado. Yo estaba Ujú. en el instituto cuando estuve en bachiller y tal, y vinieron unos policías a hablar sobre esta ley, ¿no? Y tal.
y había gente que luego levantó la mano y dijo que no estaba de acuerdo, ¿no? Con ciertos procedimientos. Y luego yo me, yo vi al policía en privado que luego le dijo a ese chico, y esto yo lo escuché porque estaba cerca, como que dice, bueno, yo he venido a dar la charla a este nivel informativo y tal, yo no digo que esté de acuerdo con todo lo que estoy diciendo ni con la ley en sí, pero es que, claro, es Es que al complicado. final, claro, es que tienes toda la razón, es que está en la ley, es decir, en la ley está que en el ámbito escolar, en el ámbito de la educación y de la formación, transmitir este tipo, esta visión, ¿no? Esta visión. eh, Ujú, que al final es una estampa social para que vaya calando y se vaya conociendo. Y eso es verdad. Y luego están los agentes jurídicos, los judiciales, que es que lo que tenemos es los códigos civiles, los códigos penales y tenemos que aplicarla. Es decir, por supuesto que yo la aplico, claro que sí, claro que sí. No entramos ya a discutir, como estamos haciendo esta tarde, ¿no? Estamos intentando, bueno, pues razonar acerca de si es buena, es mala, si es lógica o no es lógica, sino que la utilizamos, claro que sí. A nivel práctico, es que esta ley y las medidas sobre todo bueno, pues que se adoptan o que se pueden adoptar, pues motiva una avalancha de denuncias y una avalancha de peticiones que a lo mejor no proceden o que no proceden, pero que saturan los juzgados de violencia. Entonces, te das cuenta que muchas veces los asuntos que tienen enjundia, que tienen, dices, oye, es que lo que quiero es que me lo miren un poquito más detalladamente. Bueno, pues están los juzgados tan colapsados con las denuncias que no proceden, pues que con al final, denuncias falsas, ¿te refieres? bueno, son falsas o son irrelevantes a los efectos de esta materia, pero que se meten en el juzgado y que se recurren y que se intentan, y entonces al final pues hay un agotamiento por parte de los propios jueces que tienen que tener un filtro para poder discriminar no solamente el procedimiento si está dentro del ámbito penal o no, sino además si, bueno, pues si es cierto o no, si hay un engaño o no por parte de la persona que está denunciándolo, claro que sí, claro Ujú. que sí. Sí, claro, el tema de las denuncias falsas también es muy interesante, ¿no? Porque claro, dicen, "No, es que es el 0,01%, ¿no? O algo así como un porcentaje muy pequeño, pero también realmente el porcentaje de denuncias que luego acaban en condena respecto Ujú. a la violencia de género que estamos hablando, o sea, el 80% no acaban, casi el 80%, creo que el 70 y algo, si tengo bien el dato, no Ujú. acaban en condena de denuncias, digo, no de juicios. El resultado de que es una denuncia falsa también es muy difícil de obtener, porque no toda absolución es una denuncia falsa. Una absolución lo que implica es que no se ha podido demostrar, no se ha podido demostrar que Claro, estos hechos sean condenables, que es claro, diferente a una denuncia falsa. Una denuncia claro, falsa es claro, que claro. hay un dolo, hay una intencionalidad en denunciar falsamente. Claro, claro, Entonces, pero lo que quiere decir que ahí hay un porcentaje muy grande de denuncias que no se llevan que no llegan a condena y que ujú. no se sabe qué porcentaje de ahí son falsas Por o eso, no. por eso te digo que las estadísticas nos ayudan, pero vamos, no son, no son realistas realmente. Te dicen eso, la tendencia, una tendencia, pero no son realistas porque No, falta claro, mucho claro. a ser computado. Luego, bueno, otro tema también muy interesante que es similar al tema de la violencia de género es el tema de la violencia vicaria, que también pues ahora yo he visto que se está utilizando, ¿no? Que, que si un varón ejerce daño a su hijo, ya también se presupone que es para hacerle daño a la madre muchas veces. Y el tema de la violencia vicaria también. Sí, el tema de la violencia vicaria es un tema tremendo porque afecta a los menores, ¿vale? Que son pues, son seres inocentes y manipulables. De tal manera que esa violencia pues es quizá, no te quiero decir más condenable que la otra, pero es absolutamente condenable porque afecta a la madre y a los hijos. Y es un caso, vamos, clarísimo de violencia, pero que es que se produce en ambos sentidos. Es que no es, yo no, no, Claro,
Es No, que es no, lo que digo, que igual que hay padres que pueden matar a sus hijos para hacer daño a su pareja o expareja mujer, hay muchos mm, casos de mujeres que matan a sus hijos para hacer daños a su pareja o expareja hombre. Y yo puse varios casos de estos porque hice un post de esto en Instagram y habían casos como una madre ahoga en la bañera a sus dos hijos mellizos para vengarse de su marido por haberla dejado. O la mujer que mató a su hija confiesa que piensa vengarse de su exmarido, por ejemplo. Y estos casos nadie estaría juzgando a estas mujeres como hembristas, obviamente, porque no lo hacen por una cultura que diga que vamos a matar a los hijos para hacer daño a no, los hombres por el hecho de ser hombres. esta es Medea. El clásico de Medea es esto. Medea mata a sus hijos para vengarse de Jasón, ¿no? Cuando él se va con otra joven, ¿no? Eh, el caso de la violencia vicaria, claro, por supuesto, el caso de los asesinatos a los niños o el daño físico a los niños es tremendo y es que ese es sin paliativos, quizás para mí es el más grave de todos. Pero luego hay uno que se produce diariamente, que es la manipulación de los hijos para que, bueno, para que aborrezcan al contrario, al otro progenitor. ¿Vale? Algo más Eso también se psicológico. Claro, es el maltrato psicológico, pero es un maltrato psicológico muy curioso, porque no es un maltrato psicológico al niño de una manera frontal, sino de una manera sibilina para que bueno, pues deje de tener aprecio o afecto hacia el otro progenitor. Entonces, esto cuando lo hace el hombre con los hijos para que rechacen a la madre, también se llama violencia vicaria, ¿eh? Pero este es un supuesto, este concretamente, y desde mi perspectiva y desde mi experiencia, este es el supuesto que se da mayoritariamente al revés. Este es un ejemplo en el que Que paradójicamente hay más mujeres que están manipulando más psicológicamente a sus hijos para alejarlos de sus padres o hacerles daño de alguna forma, una que, actuación claro, totalmente, más mujeres y haciendo también, esto que hombres, sin embargo, los hombres que lo hacen se les castiga más, aunque sean menos. claro, es que ese comportamiento cuando es en mujeres no tiene trasfondo penal, no llega al juzgado penal, se queda en el ámbito del derecho civil, del derecho de familia. Es decir, cuando la mujer manipula a un hijo para que se aparte de su padre, no acaba en un juzgado penal por un maltrato de violencia vicaria. Cuando el padre hace esto mismo con la hija, puede acabar y desde luego donde me lo encuentro mayoritariamente con mucha diferencia es en el ámbito de la mujer, de la madre. Sin embargo, pues no tiene casi repercusión. Esto que estabas comentando es un poco similar al tema de los filicidios, ¿no? Que es el tema de matar a los hijos, que dice que, según algunos estudios, rondan en el 70% de las mujeres autoras de estos delitos. Que esto yo no lo digo para culpabilizar ni a las mujeres, ni a los... Yo simplemente lo digo porque para que la gente se dé cuenta de que en unos casos idénticos, cómo a veces se manipulan las cosas y se transgiversan, ¿no? Y la manipulación de los medios y tal, para darle más importancia a unos que otros siendo iguales. Sí, sí, sí. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, y bueno, y la última pregunta ya para terminar, para cerrar el tema este de la ley sería si está solucionando algo realmente, porque también pues te metes en la INE, ¿no? En Instituto Nacional de Estadística, tú ves que los casos están siendo iguales prácticamente. O sea, es que no, porque no se está yendo a la razón principal de los delitos, no se está solucionando algo, no se está solucionando porque también hay otra pregunta muy interesante que es si realmente se puede solucionar o si ya hemos llegado a un mínimo de criminalidad por debajo del cual, por mucho que se insista a nivel de educación y tal, ya no vaya a obtener resultados. Porque todo el mundo sabe que está mal robar, todo el mundo sabe que está mal violar, todo el mundo sabe que está mal matar, pero aún así, aunque no haya una cultura que incite a eso, va a seguir sucediendo porque lamentablemente forma parte de la naturaleza intrínseca del ser humano como animales, ¿no? Tenemos esos instintos. Y como tú muy bien has dicho, te iba a comentar el tema de las estadísticas. ¿Realmente la ley ha mejorado sustancialmente el panorama o el espectro de este tipo de delitos? Pues si nos vamos al Instituto Nacional de Estadística, tenemos toda la secuencia desde el 2004
hasta el 2020, Claro que son pues han sido 18 años. O sea, bueno, son hasta el 2022, ¿no? 22. sí, pues son sensiblemente son unos dientes de sierra, pero sensiblemente se mantienen casi en la misma franja, un poquito menos, pero En general, yo me baso también en lo que yo veo, mis amigos, gente que conozco en institutos, universidades. O sea, no se está propugnando ninguna educación desfavorable para las mujeres, más bien todo lo contrario. Y lamentablemente esto va a seguir, o sea, los casos de los crímenes así van a seguir sucediendo, aunque se insista mucho desde un punto de vista educativo, ¿no? Por eso la campaña esta que muchas veces se escucha de sorpresa, la sorpresa de que hagas lo que hagas da igual, nos seguimos manteniendo en una franja, ¿no? Es decir, si con la ley no podemos, si con la formación o la educación no podemos, bueno, pues claro, por eso hablo yo de que hay un mínimo de violencia inevitable, tristemente. sí, sí, Y sí, sí, cómo sí. saber si hemos llegado a ese punto o no es una pregunta muy chunga. Lo quiero decir. No, ese es un tema filosófico. ¿Eh? El hombre es un lobo para el hombre y por lo tanto vamos a ver si el sistema nos ayuda y nos protege pero estamos en una sociedad muy contradictoria, con que mandamos mensajes también a veces contradictorios. Estamos mandando el mensaje pues, de protección de la mujer, pero a la vez bueno, pues queremos entender a los países que le ponen un burka, ¿eh? Y a la vez también estamos queriendo quitar lo que es, bueno, pues a ver cómo lo explico sin ofender a nadie, pero estamos queriendo formar a la gente, pero luego todo lo que se promociona o lo que más se promociona, lo que visiblemente más se promociona, pues son todos los aspectos físicos o los aspectos, bueno, pues o económicos. Es decir, que estamos en una sociedad muy contradictoria en cuanto a los mensajes que manda a la gente joven. Y esas personas jóvenes que son una esponja y que bueno, ¿con qué se van a quedar de todo lo que les está llegando? ¿Con el reggaetón? ¿Con el burka de Irán? ¿Con...? eh, Mm, claro, no hay poesía, no hay música, no hay literatura, que la hay, pero que se está quedando relegada a unos ámbitos minoritarios. Entonces, bueno, pues yo creo que hay una gran confusión de verdad en cuanto Pues a la gente joven, ¿no? Que es lo que estábamos hablando de la formación, si era suficiente o no era suficiente o si llegaba o no llegaba. y otra cosa que también me parece curiosa curioso es el tema de, bueno, de esto que hemos dicho, de la importancia de demostrar los móviles de los delitos, ¿no? Porque cuando se le hace esto a una mujer, se presupone que es por machismo. Si se le hace a un hombre negro, se presupondría que es por racismo, ¿no? Si es una mujer negra, ya es machismo y racismo. Si es transexual, ya es machismo, homofobia o transfobia en este caso, y racismo, ¿no? Es como te sale más rentable pegar a un hombre heterosexual blanco. No sigas, no sigas. Es lo que te sale más rentable, ¿no? Sí, sí. Que me parece paradójico también, ¿no? Como siempre que se pinta, ¿no? Al hombre blanco heterosexual como el canon, ¿no? Del más empoderado, del tal, y a nivel legislativo, o sea, a nivel institucional también, o sea, es como todo lo contrario hoy en día. De hecho, también hay o sea, creo que más de 200 leyes que están favoreciendo a la mujer en cuanto a ayudas, en cuanto a becas, en cuanto, o sea, para carreras, por ejemplo, en cuanto a cuotas de autónomos, creo, o sea, hay, ¿no? Y una serie de asimetrías legales. Bueno, se parte también a veces de falacias que son sorprendentes, como la brecha salarial, por ejemplo, es decir, los convenios colectivos no ponen esto es para una mujer o esto es para un hombre, no, o sea, se cobra lo que se cobra en función en función del puesto de trabajo. Pero sí Claro, que es cierto, quiero decirte, o sea, que hay cosas, y hay es ideas ilegal lo que se contrario. repiten, claro, que se Otra repiten cosa como es, un mantra. Claro, otra cosa es que tengan más opciones unos que otros para llegar. Eso es diferente. O que unos cedan su parcela profesional porque les interesa, les conviene o porque quieren,
o porque no pueden hacer otra cosa y se queden en casa o se queden en un perfil más bajo profesional o laboralmente. Esto es así. Pero que hay determinadas mantras que se repiten y que no son ciertos, como por ejemplo el de la brecha este, Salarial. salarial. Y luego están esos otros que tú comentabas, que también se repiten y se repiten y se repiten, y a fuerza de repetirlos, pues van calando en la sociedad. ¿eh? Ya. Pues Es que, claro, el tema de la brecha salarial también es un tema ¿eh? complicado, pero sí que es verdad que, claro, si se demostrase que hay Eh, una serie de casos que están cobrando de forma distinta en el mismo trabajo, en el mismo puesto, trabajando las mismas horas y todo exactamente simétrico, eso es denunciable. Denunciado, por supuesto que sí, pero es que en esos Es casos tú ilegal. vas, reclamas al juzgado de lo social, no es un delito, al juzgado de lo social, y el juzgado de lo social te pone en tu situación económica la que te corresponde. Quiero Claro, decir, esto eso es ilegal. Aquí el problema es que, bueno, el supuesto debate también viene a veces porque dicen, vale, sí, a nivel legal está todo bien y a nivel y en tema de los contratos, o sea, lo que muchas veces, donde se le atribuye el problema muchas veces es el tema de los contratos, de que dice, sí, vale, no hay generalmente una serie de mujeres cobrando menos que hombres en el mismo puesto, en las mismas horas y el mismo tal, pero tienen contratos diferentes y ahí ya entras en algo que no puedes demostrar, que es, ya, pero es que tienen contratos diferentes porque han sido obligadas así, y hay gente que dice que no, que son libres de decidir eso, porque yo creo que ahí, o sea, A ver, es... hay un hecho, vamos a ver, hablando francamente, hay un hecho diferencial que tenemos los hombres con las mujeres, que es la maternidad. Y esto es algo que es así, es una diferencia biológica, que es fisiológica y luego social. Claro que sí. Es decir, es posible que un empresario pues prefiera contratar a un hombre que no a una mujer, porque la mujer sabe que va a ser madre y sabes que va a tener un periodo de baja. ¿Sabes? Entonces, en estos casos, eh, que es así y que ha sido así, bueno, pues en estos momentos se ha paliado teniendo el varón la posibilidad de cogerse también las maternidades. Pero esto es algo que no se puede negar, es que biológicamente tenemos un cometido que está ahí, las mujeres. Claro que sí, claro que vamos a no poder hacer determinados, en principio, trabajos o funciones que nos cuesta más, es verdad, pero es que esto no tiene remedio, es decir, que Igual, hasta que no se invente la fecundación en un tubo de cristal y no tengamos esa dependencia 9 meses a nuestros hijos dentro y luego una dedicación hasta que tienen una capacidad de poder quedarse en casa, pues evidentemente que estamos así. sí, Muchas funciones las comparte el varón y otras no. claro. A ver, ahora Entonces, está el tema también de la baja de paternidad y todo esto, que también pues, puede ayudar un poco a compensar, ¿no? claro. Pero, pero claro, Ah, es que lo que quería recuperar antes es que cuando estábamos hablando de la brecha salarial y tal, de las medidas que tú estabas diciendo que se producen, es que estas medidas que se producen tienen sentido, porque tienen sentido para que la mujer pueda denunciar, o sea, volviendo a la violencia de género. Es decir, las ayudas, los hogares que los acogen para que puedan irse de casa si están con la persona que maltrata, o para que no tengan que estar compartiendo el techo mientras se adoptan las medidas. Es decir, claro que sí, es que todas esas medidas que están previstas en la ley es que son muy oportunas y tienen mucho sentido. O sea, o sea, no se trata aquí de rechazar o de eliminar todo lo que proporciona la ley de violencia de género y los desarrollos que ha tenido la ley de violencia de género. O sea, no quisiera que esto vamos, que equivocáramos un poco también el mensaje. Es que proceden porque realmente si no, pues las mujeres no se defenderían, no denunciarían, no. Ahora bien, el abuso de derecho, el abuso de esas medidas cuando no proceden es lo que yo he criticado. Esas ayudas económicas que sí o sí, porque esté pensando en que voy a denunciar, porque haya denunciado y me hayan archivado y por lo tanto no había causa para denunciar, tenga derecho a estas medidas. Esto es lo que yo me claro, pero cuestiono. es que todo esto también se utiliza mucho desde la política, a nivel pues, para ganar votos de las mujeres, por ejemplo, al igual que se utiliza, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter para ganar votos de la gente negra, por ejemplo, que sí que hay una parte, normalmente las cosas no suelen ser ni blancas ni negras, hay una parte de verdad, pero hay otra parte muy transgiversada, muy manipulada
y que al fin y al cabo es lo que estamos diciendo, que se tienen que demostrar. Nos habíamos ido a la brecha salarial, nos habíamos ido a otra serie de mantras que ya se generan en la sociedad, que se lanzan como mensaje y que se adoptan y que la sociedad los compra. Y a fuerza de estar repitiéndolos, al final se instalan cuando no son ciertos o cuando obedecen a una realidad, que es por lo que nos hemos enlazado luego con el tema de la diferencia biológica que tenemos, obedecen a una realidad y es a la diferente, bueno, pues implicación que muchas veces tenemos hombres y mujeres. Entonces, bueno, pues ahí es curioso, tú vas en la administración de justicia, pues yo te diría que casi el 90% son mujeres. En la Universidad de Medicina, a día de hoy, pues casi el 80% son mujeres. Es decir, Ujú. que, Y no por eso un hombre que, no, que quiera estudiar algo relacionado con estas materias se sentirá discriminado porque hay un mayor número de mujeres en esas carreras. O sea, yo estoy en una carrera, yo estoy estudiando aquí en Inglaterra un grado universitario relacionado con arte dramático y tal, y son mujeres el 90% de la clase. Y no hay ningún problema con eso. Mientras tú no sufras un problema específico y que tienes que demostrar que es por el hecho de tu sexo, no hay ningún problema con eso. Porque de hecho hay una paradoja que se llama la paradoja de la igualdad, que en los países más con más libertades, con más derechos, con una igualdad de oportunidades y tal, es cuando más se ven esas diferencias naturales entre comportamientos de hombres y mujeres. Porque hay cosas que son universales, independientes de la cultura, y que es algo que sucede con otros animales también, ¿no? Que al fin y al cabo somos animales. bueno, un poco racionales. Sí que es Sí, verdad sí, que hay, pero sí que es verdad que hay una esfera, por ejemplo, que es la esfera de los negocios, la esfera que entra la competición, ¿eh? Entra esa competitividad que, bueno, pues que sí que están ocupados por los varones. Es decir, que socialmente en la pirámide, ¿no? de, las, de, las, de los puestos profesionales o académicos o laborales, pues hay un punto en el que el varón sí que tiene la iniciativa o tiene la capacidad de poder desarrollar esa iniciativa, ¿eh? Entonces, ahí es donde todavía la mujer no está instalada. claro, hay estudios que se han hecho, estudios científicos, se han hecho experimentos con ratones, por ejemplo, que con diferentes niveles de testosterona se han demostrado que los que más testosterona tienen suelen tener menos miedo al riesgo, a arriesgarse. Los hombres generalmente tenemos más testosterona que las mujeres, por lo tanto también solemos tener menos miedo a decidir ocupar cargos más altos, con más riesgo, con mayor responsabilidad y... Y a lo que es la competición. Quiero decirte, una mujer puede ser presidenta del Tribunal Supremo, Pero es pero que hay ¿cómo ha mujeres llegado que quieren esos a... cargos y o sea, hay mujeres que podrían tener esos cargos y no los tienen, o sea, y no los quieren. Mira, te voy a poner un ejemplo. A los 12 años, mis hijas han jugado al ajedrez las dos. A partir de los 12 años, mis hijas ya no quisieron ir porque el ajedrez, una vez te metes en el ajedrez, lo que haces es asistir a torneos. A la mujer le encanta jugar al ajedrez, le encanta jugar. Pero la violencia que se vive en los torneos de ajedrez no le compensa. A los chicos sí, a los niños sí. Esto quizá quien me oiga dirá, qué barbaridad lo que estás diciendo. Claro que hay mujeres que también les compensa esa lucha o esa, ¿no? Eh, pero es una lucha que dejas parte de ti en ella. Yo creo que al hombre esa pérdida no le importa y a la mujer muchas veces no le compensa. Entonces, determinadas puestos o En determinados cargos general. exigen esa competición abierta, esa competición a cara de perro, pues no siempre la quiere una mujer, no siempre la admite. Lo que se intenta proteger es que tenga capacidad de hacerla. Esa es la diferencia. Que pueda hacerla si ella quiere. Claro, exacto. O sea, una igualdad de derechos y de oportunidades, Claro, pero que claro, luego, si una persona es libre de no querer un claro. trabajo o no tiene la capacidad para realizar cierto trabajo, como hay muchos trabajos en los que las mujeres destacan más que los hombres, pues no hay ningún problema, mientras haya una igualdad de derechos y de oportunidades.
sí que es verdad que hay condicionantes que nos Mm. determinan. Hay un determinismo social, hay un determinismo biológico eh, que nos condiciona en nuestras opciones. Entonces, evidentemente, no estamos igualados, no estamos igualados. Pero no estamos igualados para bien y para mal en muchas cosas, o sea, pero es que no somos iguales. Entonces, yo creo que la sociedad va encaminada a que tengamos las mismas oportunidades. Claro, mientras haya una igualdad de oportunidades, de derechos, de libertades y a nivel social haya una educación igualitaria, todo lo demás es libre. Cada persona de decir lo que quiera, ¿no? O sea, último tema que quería, volviendo un poco al tema de la legalidad y tal, lo último que quería tocar es el tema de los agravantes. ¿Tú consideras que los agravantes son necesarios? Bueno, los agravantes, esto yo ya te comento al principio que yo no soy experta en derecho penal, pero los agravantes, igual que los atenuantes, son las circunstancias que modifican una determinada conducta. Entonces, claro que son necesarias porque son las que te sirven para graduar una pena. Es decir, cuando tú cometes un delito, tienes una condena y tienes una horquilla en cuanto a la pena que te va a condenar ese delito, ¿no? Te va a hacer que la responsabilidad penal sea una u otra en esa horquilla. Y en esa horquilla nos vamos a mover en función de unas determinadas circunstancias, que pueden ser agravantes o atenuantes. Y en función de esas circunstancias se mueve en esa horquilla hacia un lado o hacia otro. Por lo tanto, claro que son importantes. Claro que son importantes. Aquí yo había escrito también, la justicia castiga un acto, la maldad del acto o ambas. Y pongo el ejemplo de si yo atropello a alguien accidentalmente porque se le ha salido la rueda a mi coche, ¿sería igual de grave que si lo atropello con premeditación y alevosía? O sea, obviamente no. Claro que no, por Claro que supuesto que no. no. Además, creo que son dos delitos diferentes. Claro. Uno sería un asesinato, un homicidio o un asesinato porque tienes una intención para matar a alguien, y el otro puede ser un accidente de tráfico, que no ha sido un accidente de tráfico, Pero, entonces claro, aquí yo tienes lo que yo... Dime. que puedes tener una negligencia porque no has revisado las ruedas, porque no tienes, pero tú nunca has buscado, por supuesto, hacer ese daño, no tiene el mismo. Claro, pero si se demuestra que el delito, o sea, que bueno, que lo que ha sucedido no tienen, tú no tienes ninguna responsabilidad. O sea, que es, yo qué sé, tu coche o no sé, o que estás en casa y se le ha caído una planta, o sea, se te ha caído tu maceta se te ha caído y le ha dado en la cabeza a alguien y lo ha matado. Eso es, Claro. No, entonces tú no tienes una responsabilidad penal, tienes una responsabilidad civil. Tú tienes que resarcir unos daños a la persona que le has dañado, que puede tener una consecuencia muy grave de daño, de lesión, incluso de un fallecimiento, pero no tiene por qué ser un delito. Claro que si tú, no. si tú no tienes ninguna culpa de lo que ha sucedido, no se te castiga, ¿no? Claro, es que para que sea un delito tiene que haber una actuación dolosa o culposa. Eso no quiere Vale. decir que yo invite a mi casa a alguien y que tenga un problema, que no funcione algo y que esa persona se lesione, que tenga incluso un perjuicio importante. Entonces yo no voy a responder penalmente, pero sí civilmente y la tendré Ujú. que indemnizar por los daños que le haya ocasionado, por el perjuicio que yo le haya ocasionado. Pero ese es el Claro, ámbito civil, no es el ámbito penal. que se castiga más, digamos, la maldad, por así decirlo, de un acto, o sea, ¿no? Bueno, es que es la diferencia entre el ámbito civil y el ámbito penal. Es decir, en el ámbito Sí. penal es cuando hay una intención, cuando hay una voluntad dolosa o culposa. Claro, Hay claro. una intención. Que se castigue esa maldad o esa intención, Eso lo es entiendo. penal. Claro. Pero de dónde venga esa maldad es relevante, es la pregunta. Porque si una persona roba un coche porque ha sido educado por una cultura que incita al robo, ¿sería más grave que si otra persona robase ese coche por otro tipo de maldad? Ahora están los delitos de odio. Ahora, claro, ahora tenemos ahí una serie de delitos que sí que están precisamente contemplando las circunstancias del delincuente. Pero ahí yo no te puedo contestar, porque no Claro, es, no es una materia que yo, claro, que yo porque domine y yo tratártela, todo esto lo voy a enlazar porque en la pregunta de entonces, ¿se consideraría más grave una muerte si viene por machismo cultural o si es por otro tipo de maldad, que es al fin y al cabo de lo que estábamos hablando en la ley, ¿no? En el caso
de que sea por algo cultural, se trata, o sea, se le aplica como ese agravante para terminar con esta supuesta cultura o educación. Ujú, Pero para eso volvemos a lo mismo. Uno que tendría que ser demostrado que el delito viene por esa educación y para eso estaría el estudio psicológico y todo eso, que es lo que nos está haciendo. ujú. Y si es así, también quizás se deberían aportar expertos que tratasen a esa gente desde un punto de vista educacional, si es que la solución es educacional. En los otros tipo de delitos, sin ninguna duda. En el de violencia de género, ya hemos comentado que no, que partimos ya Claro. directamente de esa cota cero en la que se supone que por el hecho de ser varón y de atentar contra una mujer, lo que está Mm, es utilizando esa situación de dominio, con una mujer con claro, la que claro. hay una Que eso es relación. lo que pone en la ley. Otra cosa es que sea justa o no, Pero es ¿no? la ley que tenemos vigente, sí. Ya. Sí. Pues nada, yo creo que hemos comentado en general todo lo que quería comentar. ¿Tú quieres añadir algo más? Bueno, nada, hemos estado charlando de lo divino y lo humano, y ha Sí. sido muy interesante. Pues nada, bueno, simplemente agradecerte un montón esta entrevista porque creo que además tiene mucho valor que te hayas atrevido a hablar de este tema públicamente también, ¿no? Siendo abogada y en una sociedad en la que puede afectar, ¿no? Cada cosa que dices o en el que la gente se ofende de todo hoy en día o en el que puede tener incluso consecuencias a nivel laboral o lo que sea, depende de lo que digas, si no es un mensaje políticamente correcto, aunque sea verdad, a lo mejor también hoy en día creo que mucha gente tiene miedo a hablar y sobre todo de estos temas y por eso creo que tiene mucho valor que me hayas concedido esta entrevista y quería agradecértelo. Pues nada, gracias a ti. Y de momento la libertad de pensamiento y de expresión la seguimos teniendo. Por lo Sí, tanto, ¿cómo no? No vamos a poder hablar de todo lo que claro. queramos. Y Claro eso que es sí. importante, es importante em, que aunque la otra persona no esté de acuerdo con lo que estamos diciendo o yo con la otra persona, eh, que se respete esa libertad de expresión, porque protegiendo tu libertad de expresión estás protegiendo la del resto también. Claro, Ujú, ujú. Razonar siempre viene muy bien. muy bien. Razonar en voz alta viene fenomenal. Pues bueno, lo dicho, muchas gracias por haberme acompañado hoy. A vosotros deciros que nada, espero que os haya gustado la entrevista. Si ha sido así, darle a like, suscribiros, todo eso que ya sabéis. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, qué opináis vosotros de todos estos temas. Me encantaría leerlos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.